La emperatriz de mi vida pasada renació como una niña pequeña. Yo era la suprema reina de Atlantis en el fondo del mar. Por un hombre abandoné a mis 3000 amantes del océano. Pero jamás imaginé que mi amado en realidad no me amaba. Por eso fui traicionada cruelmente. Sin remedio renací como una bebé de 3 años. Antes de renacer vivía en el misterioso palacio de las profundidades marinas. Y yo era la fe de todas las criaturas del océano. Tenía 2 grandes generales a mi servicio. El sabio Cortán y el dios de la guerra Dunst. Estos 2 no solo eran mis subordinados sino también mis seres más queridos. En apariencia ambos me eran devotos por completo. Pero ese día cuando planeaba darle una sorpresa a mi amado, descubrí accidentalmente fuera de la puerta una escena que destrozó mi corazón. Mis lágrimas brotaron sin control de mis ojos. Aunque lo vi todo con mis propios ojos no podía aceptar la realidad. No los interrumpí, solo me fui furiosa. Justo cuando estaba afligida, Dunst apareció frente a mí con sus hombres. Sin dar explicación alguna él y Cortán me ataron con cuerdas. Después de mantenerme prisionera 108 días, vinieron ante mí nuevamente, intentando destruir la última defensa de mi corazón. Cortán repetía una y otra vez que por amor no tenía más remedio. Finalmente logró quebrantar mi corazón. Mi espíritu se rompió y ese fue mi momento más vulnerable. Por eso en un instante me sellaron en las corrientes del vacío. Jamás imaginé que él fuera tan malvado que en lugar de matarme, me haría sufrir eternamente los tormentos del infierno. Fui torturada allí dentro durante 1000 años completos. Finalmente apareció una grieta en el sello. Todo mi cuerpo poco a poco recuperó la sensación. Parecía sentir la lluvia cayendo sobre mi cuerpo. Y en ese aire húmedo parecía mezclarse un olor a sangre. Por fin abrí los ojos pero alguien me sostenía en sus brazos. Y lo primero que vi fue una flecha disparada hacia mí. La sirvienta que me cargaba giró su cuerpo y la flecha se clavó directo en ella. El gran impacto la hizo caer al suelo. Luché por salir de los brazos de la sirvienta. Solo entonces me di cuenta de que estaba chupándome la mano, pero como me había convertido en una niña de 3 años, no pude evitar dudar si estaba soñando. Directamente me pellizqué. No sé si por instinto infantil el dolor me hizo llorar de inmediato. Al ver esto la sirvienta me abrazó más fuerte. Y ese asesino amenazó diciendo que entregara a la princesa Lesayan. Lo que no esperé fue que esta sirvienta no solo no me entregó sino que me abrazó aún más fuerte. Esto me conmovió profundamente después de ser torturada 1000 años por traición. Al ver esto el asesino blandió su espada hacia nosotras. Lo que no esperé fue que el herido resultó ser el asesino. Pero justo en ese momento, apareció otro grupo de hombres de negro y esto claramente no era algo que la sirvienta herida pudiera resolver. Si fuera yo de antes ellos no serían rivales para mí en absoluto. Pero no solo estaba sellada sino que no podía usar mi energía. Y ahora además era solo una niña. Agarré fuerte la ropa de la sirvienta. Pero mis ojos mostraban determinación y firmeza. Tendría mi venganza. Justo entonces un asesino ya se había lanzado hacia nosotras. Fui arrojada pesadamente al suelo como un juguete. Rápidamente intenté invocar mi antiguo poder del mar. Viendo que el asesino estaba a punto de atacar a la sirvienta, finalmente sentí un poco del poder del agua marina. Los demás asesinos ya se lanzaban hacia mí en ese momento crítico. Esa agua marina inundó sus bocas y narices de forma dirigida. Viendo los cadáveres en el suelo supe que lo había logrado. La sirvienta también me miraba incrédula. De inmediato me abrazó llorando desconsolada y yo la salvé solo porque ella no me había abandonado. Y parecía oler ese familiar aroma salado del mar. Mientras estaba aturdida una ola gigantesca apareció frente a nosotras, viniendo directo hacia nosotras. No era una ola común sino una ola de las profundidades marinas, mezclada con un toque de añoranza por mí después de 1000 años. Se detuvo a 1 metro de distancia de nosotras. Aún así algunas gotas salpicaron mi rostro. No pude evitar preocuparme de que Cortán y el otro notaran esta anomalía en el agua marina. Después de todo yo ahora no era rival en absoluto para esos 2. La sirvienta me miraba con ternura y solo rezaba en silencio para que estos fueran mis poderes. Así mis probabilidades de sobrevivir serían mayores. En ese momento mis recuerdos parecían comenzar a fusionarse. Esta sirvienta frente a mí se llamaba Adair. Justo antes de que mis padres fueran asesinados, fue ella sola quien me rescató. Y ahora debíamos llegar junto al emperador para sobrevivir. Porque yo era la persona clave en la profecía y si podía fusionarme con mis recuerdos anteriores entonces había renacido. Aunque probablemente por efecto del sello conservé los recuerdos de mi vida pasada. Aunque mi cuerpo actual era muy tierno. Pensar en vengarme con este cuerpo traería muchos inconvenientes. No pude evitar sentirme frustrada. No sé si porque todavía era una niña o porque me esforcé demasiado antes. Me desmayé al instante.
Cuando desperté de nuevo parecía estar ya en el Palacio Imperial. La sirvienta al verme despierta expresaba su alivio por haber sobrevivido, mientras juraba que no era una espía mostrando su lealtad. Aunque yo, una emperatriz siendo cargada de aquí para allá, me molestó un poco, pero quién diría que ella se emocionó más. Justo entonces se escuchó desde afuera: el emperador ha llegado. No pude evitar preocuparme, porque sentí la familiar presencia del dragón marino, pero este lugar no era Atlantis. Poco después un hombre rubio apareció frente a mí. Afortunadamente no era Cortán, aunque era sorprendentemente parecido a Cortán, y al mismo tiempo me trataba con un cariño inusual. Después de renacer me encontré con el hijo de mi enemigo. No solo era un hombre con confianza injustificada, sino que además le gustaba actuar mimoso y tierno conmigo. En ese momento yo estaba en el Palacio Imperial. Después de que el emperador entrara, la sirvienta se apresuró a saludar. Pero ese emperador dijo que yo era el último sacrificio. No pude evitar sentir curiosidad. ¿Acaso me trajeron para sacrificarme de nuevo? Luego preguntó por la situación de mis padres, escuchando a la sirvienta decir que su destino era incierto. Su rostro se oscureció y luego una ira intensa estalló hacia el cielo. Y yo, probablemente porque todavía era una niña, lloré sin darme cuenta. Entonces ese hombre ordenó casualmente elegir un día propicio para honrar a mis padres. Luego me miró diciendo que yo era la clave para curar el síndrome de frenesí de la tribu dragón. Solo sentía que me estaba provocando constantemente. Yo no era doctora porque me necesitaban para curar, y según mis recuerdos solo se necesitaban algunos erizos de mar para resolverlo. ¿Por qué usar a una persona viva para resolverlo? Viendo a este hombre tan parecido a Cortán, no pude evitar sentirme desesperada al verme mirándolo fijamente. Él dijo provocadoramente: ¿quieres saber quién soy? Según él era un buen amigo de mi madre. Y también el rey de este país, Cortán, llamado Agri Cortán. No esperé que fuera tan descarado, que usara su propio nombre como nombre del país. Entonces este hombre frente a mí debía ser descendiente de Cortán. Al parecer Dums también fue abandonado al final. Ambos decían una y otra vez que era por amor. Al final igual se casaron con otras mujeres y tuvieron hijos. No pude evitar enfurecerme porque en aquel entonces, si él hubiera dicho que quería el trono, yo también podría habérselo cedido. Mientras reflexionaba, ese descendiente de Cortán directamente me levantó en el aire. Mi expresión cambió drásticamente. Yo era una emperatriz, ¿acaso cualquiera podía cargarme? Y además me apretaba con mucha fuerza. Mi frágil cuerpecito no podía soportarlo. El dolor me hizo llorar de inmediato. Él todavía se justificaba diciendo: debe tener hambre. Luego le preguntó a la sirvienta: ¿acaso hay que cambiarle el pañal? Al verme agitar las manos pensó que me gustaba porque existe este tipo de hombre tan creído. El sirviente a un lado me defendió diciendo: solo es una niña. Pero ese Agri directamente lo fulminó con la mirada. Asustado, el sirviente se arrodilló rápidamente pidiendo clemencia. No pude evitar sentir que era un tirano incompetente. Y él todavía seguía preguntándome: ¿no le tienes miedo? En mi interior gritaba: ¿quién te crees que eres? Él parecía encontrarme muy tierna. Directamente comenzó a tocarme. Luego dijo: ¿puedo hacer eso? Mientras me preguntaba qué hizo, algo que no querría recordar en toda esta vida. De verdad, esto es algo que debería hacer un rey. Después de renacer tras ser traicionada por amigos cercanos, terminé siendo una niña en tiempos de su descendiente. Y además tenía que ser usada como sacrificio por mi propia maldición. Justo antes de que Agri, este descendiente de mi enemigo, viniera a buscarme, él recordaba un pasado que yo desconocía. Resultó que mi madre era su hermana, y como miembro de la familia real había sido maldecida hace 1000 años. Era la maldición de la primera princesa dragón del emperador que murió injustamente. Desde entonces cada príncipe heredero al alcanzar la adultez sufría doble tormento de cuerpo y alma. Por eso la familia real solo podía ofrecer sacrificios. Según la profecía, solo cuando la primera princesa dragón reapareciera y otorgara su perdón podría romperse la maldición. Y si no era la princesa dragón, solo podría convertirse en sacrificio. Así que aunque mi madre era su hermana, él no podía hacer nada, solo llorar impotente. Y ahora me habían encerrado en la ciudad de los sacrificios. Si no era la princesa dragón, solo podría convertirme en sacrificio. En ese momento Agri me estaba manoseando. No le importaban para nada mis sentimientos. Solo porque me veía muy tierna y era suave al cargarme. Así me trataba como un juguete. Incluso usaba unas posturas raras que supuestamente aprendió de libros intentando hacerme reír. Solo porque yo no reía quería matar a los sirvientes. No pude evitar pensar que era un tirano que solo sabía abusar de su poder sin considerar los sentimientos de los demás. Y hacía todo esto solo para conseguir que yo sonriera. Después de pensarlo un momento me dijo: si yo sonreía renovaría mi habitación y le daría a esa sirvienta algunos sirvientes y ayudantes. Aunque claro, yo no necesitaba nada de eso.
Pero esa sirvienta parecía muy esperanzada. Viendo sus ojos llenos de expectativa decidí ayudarla. Pero viendo la expresión de Agri en ese momento, parecía ver a Cortán de antaño con su rostro devoto frente a mí. Aún así, después de prepararme un poco, una dulce sonrisa apareció en mi rostro. Esta sonrisa pareció impactar directamente el corazón de Agri. Los sirvientes al lado, al verlo tan emocionado, rápidamente comenzaron a adularlo, diciendo incluso que yo era la hija de Agri. Ese Agri, escuchando las adulaciones de los sirvientes, se sentía muy complacido. Luego sacó una tortuga rosa para darme, simbolizando longevidad. Y yo, escuchando las tonterías de los sirvientes, de verdad quería darles una cachetada a cada uno. Viendo esa tortuga rosa me parecía ridículo. Me encerraban en esta ciudad de los sacrificios y tenían el descaro de desearme larga vida. Agri acariciaba mi cabeza cuando su expresión pareció cambiar levemente. Luego se fue directamente. Y apenas se cerró la puerta, Agri tambaleó de inmediato. Un dolor punzante recorrió todo su cuerpo, como si un demonio lo envolviera chupando su alma. Y su rostro comenzó a sudar visiblemente a gran velocidad. Los sirvientes al lado lo sostuvieron al instante, preparándose para llevarlo de regreso al palacio. Y él en ese momento cambió de expresión, diciendo: ustedes son todos traidores. Revelaron su paradero. Sin saber a quién le hablaba, al instante varias vidas se perdieron así. Su expresión mejoró gradualmente, sin mostrar emoción alguna, solo limpiando indiferente las manchas de sangre de su rostro. Y yo, dentro de la habitación, no sabía nada de esto. Después de que el emperador Agri se fuera, mi sirvienta inmediatamente comenzó a elogiar mi inteligencia. Y decía que el linaje de la familia Les Hallan verdaderamente era extraordinario. Sabía que ella estaba tan feliz porque recibió el reconocimiento del emperador. Y además sentía que si yo hubiera llorado, ese tirano seguramente la habría mandado decapitar de inmediato. Aunque en sus palabras también escuché algunas noticias sobre mis dos hermanos. Aunque eran hermanos, todavía no los había visto. Con esa curiosidad me quedé dormida. Después de dormirme parecía sentir que alguien tocaba mi rostro. Y alguien seguía hablando sin parar, llamándome. Uno de ellos dijo: no la despiertes. El otro dijo que había leído muchos libros sobre niños. Con el ruido abrí los ojos aturdida. Y frente a mí aparecieron dos chicos alegres y radiantes. Sabía que probablemente eran mis hermanos que regresaron de la guerra. Eran Neitani y Sibei respectivamente. Uno de ellos se parecía a mí en un 90%. Ellos, al verme mirándolos fijamente, Neitani sintió curiosidad por saber si podía sentir su poderosa presencia, y después de que Sibei lo confirmara, descubrió que yo tenía naturalmente un poder fuerte dentro de mí. Al escucharlo decir eso, rápidamente agité mis manitas para probar si podían sentir el poder de Thalassa dentro de mí. ¿Quién diría que esos dos, como tontos, pensaron que estaba jugando con ellos? Neitani, presumiendo de haber leído libros sobre crianza, se puso orgulloso y le explicó a Sibei que los estaba llamando hermanos. Diciendo eso, comenzó a llamarme hermanita. Naturalmente puse cara de disgusto. El que estaba tan orgulloso ahora tenía una expresión incómoda. Aunque también me di cuenta de que éramos mestizos de la tribu de elfos coral. Y esta tribu coral era la raza guerrera más poderosa del mar. Al mismo tiempo, como había muchas bellezas en esta tribu coral, atrajo a muchos humanos que querían capturarlos y esclavizarlos. El asesinato de mi madre podría tener esta razón, porque temían que la tribu de elfos coral se multiplicara y se convirtiera en la raza más poderosa de la tierra. Y mis dos hermanos naturalmente también lo eran y estaban muy preocupados por la seguridad de nosotros tres hermanos. De la conversación entre ellos supe de una organización llamada Fideicomiso que parecía ser peligrosa para mí. Escuchando sus palabras, por primera vez conocí el contenido de la profecía y no sabía que era exactamente la princesa dragón. Rápidamente comencé a moverme, indicándoles que yo también quería saber. Ambos dudaron de que pudiera entender sus palabras, aunque solo fue una duda momentánea, y continuaron hablando. Y al parecer encontrar a la hija del mar y obtener su perdón era la clave para romper la maldición. En ese momento gradualmente entendí que estaban hablando de mí, una niña de 4 años que no quería el juguete en sus manos, sino que dio su primer beso por un libro. Antes de esto, por su conversación supe que yo era la princesa dragón. Mientras reflexionaba, mi hermano tonto me levantó directamente. Primero sonrió feliz, luego me sacudió directamente, y yo me mareé de inmediato. Por eso de la conversación posterior solo escuché vagamente que firmaría un contrato con el príncipe heredero. No escuché nada más. Claramente mi hermano mayor Sibei me cargaba con ternura. Luego me colocó suavemente en la cuna, y me arropó bien. Ambos mirándome dijeron de repente: aunque nos hagamos pedazos te protegeremos. Viéndolos no pude evitar suspirar. Ellos también eran solo unos niños. Ellos también temían a la muerte. Y aún así estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por mí sin miedo. Al día siguiente mi hermano ingenuo y dulce trajo un juguete intentando atraer mi atención.
y mi hermano mayor nos acompañaba en silencio a un lado. Mi segundo hermano me puso el apodo Bobo, y quiso besarme. Cuando no prestaba atención le di una patada directa en la cara. Él todavía se quedó a un lado acariciándose feliz. De repente quise ver ese mar que no había visto en tanto tiempo. Rápidamente grité y señalé hacia la ventana actuando mimosa. Él captó mi intención de inmediato. Finalmente vi ese mar que no había visto en 1000 años. Mirando el mar caí nuevamente en reflexión. Recordé los tiempos felices que pasamos juntos. Pero todo ya se había convertido en pasado. No pude evitar enojarme más mientras más pensaba. De repente descubrí el libro que mi hermano mayor estaba leyendo llamado El origen de la princesa dragón. Quise entenderlo rápidamente. Cuando se lo pedí a mi hermano mayor él se quedó sorprendido. Luego me lo pasó directamente. Al verme extender la mano, ¿quién diría que lo retiró de inmediato? Me enfurecí tanto que casi echaba humo. Al verme así él propuso directamente que lo besara para dármelo. De verdad no esperaba que mi hermano mayor, siempre tan serio, propusiera tal condición. Realmente tenía intenciones ocultas. Ese segundo hermano ingenuo también se emocionó. Pero para entender mejor esta historia solo pude ceder. Finalmente me acerqué poco a poco. Besé a mi hermano mayor y conseguí ese libro. Y justo cuando estaba leyendo sola un hombre de negro apareció sobre la lámpara. Y yo en mi vida pasada como emperatriz de Atlantis naturalmente lo descubrí de inmediato. Intencionalmente adopté una postura muy relajada para atraerlo. Lo que no esperaba era que en sus ojos no veía a una presa, sino una naricita linda, rizos suaves y rosados, y esos piecitos suaves. Al ver que no tenía intención de matar, supe que el emperador lo había enviado para protegerme, aunque también podría estar vigilándome. El libro decía que el primer emperador de este imperio, Cortán, era un creyente de Atlantis. Y cuando la civilización submarina desapareció por la sequía, solo 2 personas escaparon. Cortán utilizó las ruinas del dragón marino para formar un nuevo país. Y él también obtuvo la maldición. Quien terminó con su sufrimiento fue la primera líder de la familia Lesayan, la primera princesa dragón. Y la siguiente princesa dragón debía firmar un contrato con el príncipe heredero. No pude evitar sentir curiosidad sobre qué tipo de contrato era. ¿Y por qué desapareció Atlantis? Porque las aguas de Atlantis sufrían sequías en ciclos de 10 años. Al mismo tiempo la gente de Atlantis podía adaptarse muy rápido a cualquier ambiente. Además de la enfermedad de Cortán. Todas estas explicaciones parecían artificiales y no eran confiables. El libro decía que la princesa dragón despertaría después de los 15 años. Incluso los conjuros estaban claramente registrados. Solo sentía que había caído en un remolino de conspiración. Aunque todo esto era demasiado complicado. Me sentí impotente y en un momento me quedé dormida. En mi sueño Adair vino a mi lado, me arregló y se fue. Pero después de que ella se fuera parecía escuchar una voz pidiendo ayuda. Cuando desperté de nuevo esa voz todavía parecía llamarme. Respondí, pero él solo hablaba de su sufrimiento. No pude evitar enojarme. Si no dices qué te pasa, ¿cómo puedo ayudarte? Justo cuando bajé la mirada de inmediato descubrí que había un niño frente a mí. Y él no solo parecía hacer mucho esfuerzo, sino que su cuerpo parecía algo etéreo. Cuando levantó la mirada hacia mí ya tenía el rostro cubierto de lágrimas. De repente se desplomó. Justo cuando extendí la mano para agarrarlo, un destello de magia extraña pasó. Y así desapareció en el aire. Nací como la elegida del cielo. Yo que con solo un estornudo podía invocar un rayo celestial para intimidar a todos los seres. Con solo abrir mis labios podía hacer que el mundo se rindiera. Incluso la sirvienta a mi lado no era simple. El día anterior me encontré con un niño que podía desaparecer en un instante. A la mañana siguiente todavía recordaba a ese niño de ayer. La sirvienta Adair entró a decirme que hoy iríamos a honrar a mis padres fallecidos y me dijo que vendría mucha gente y que podría ser muy peligroso. Por eso debía ponerme la armadura interior. Y explicó que ella también se había puesto la armadura interior. No pude evitar sospechar audazmente sobre su identidad. ¿Cómo podría una sirvienta común tener este tipo de trato? Aunque por seguridad me puse obedientemente la armadura interior. Luego ella, vestida con ropa ceremonial, me cargó y asistimos al funeral. Y las costumbres del país Cortán eran iguales a las de mi Atlantis, un entierro acuático. Con el anuncio de un anciano. Los cuerpos de mis padres flotaron hacia la distancia. Mi segundo hermano, usualmente tan despreocupado, lloró tristemente. En cambio mi hermano mayor, aunque estaba afligido, no lo mostraba. Y yo en mi vida pasada era la hija del mar y no tenía padres. Después de renacer y despertar los recuerdos de mi vida pasada, los padres que tenía ya se habían ido. Juré en silencio vengarlos. Pensando así las lágrimas cayeron por mi rostro, así que debía absorber rápidamente el poder del mar. De repente parecía que algo había entrado por mi nariz. Después salió un estornudo. Pero no esperaba haber absorbido demasiado poder.
Directamente invoqué un rayo asustando a todos los presentes. Toqué mi nariz incómoda. Afortunadamente la gente solo pensó que por la muerte de mis padres hasta el cielo estaba consternado. Y en ese momento comenzaron a murmurar sobre nosotros diciendo incluso que si yo no era la princesa dragón lo que nos esperaba era la muerte. No esperaba que tuvieran tanta malicia hacia nosotros. Recordé que Cortán me dijo una vez que con solo una sonrisa podía hacer que todos se rindieran. Viendo a mi segundo hermano llorando desconsolado. Mirando a la gente murmurando. Una sonrisa radiante apareció en mi rostro. En un instante gané el favor de todos los presentes. Incluso dos damas nobles elegantemente vestidas me encontraron encantadora. Luego comenzaron a chismear junto a mí. El emperador por su síndrome de frenesí nunca se casó, pero entonces ¿de dónde salió el príncipe heredero? Justo cuando llegaban a lo importante se dieron vuelta y se fueron. Rápidamente usé mi poderosa energía interna para poder escuchar el resto del contenido. Resultó que ese príncipe heredero era muy débil e incluso podría tener dificultades para heredar el trono. No sé por qué no pude evitar pensar que el niño de ayer era el príncipe heredero. Luego escuché que en la profecía yo aparentemente debía casarme con el príncipe heredero. Pero después escuché que él aparentemente había matado incluso a los sirvientes a su lado. Solo sentía que era completamente diferente al niño de ayer y sus edades tampoco parecían coincidir. Así que decidí intentar contactarlo como ayer cuando apareció de la nada frente a mí. Parecía estar estableciendo una conexión con algo. Cuando abrí los ojos realmente lo vi acurrucado a mi lado. Directamente le pregunté: ¿eres tú mi futuro esposo? Al mismo tiempo el emperador se estaba cambiando de ropa. Un sirviente a un lado vino a reportar la situación del funeral de mis padres. Y el príncipe del país vecino también vino al funeral. A los ojos del emperador Agri mis padres probablemente fueron asesinados por ellos. Porque según la profecía la aparición de la princesa dragón haría al imperio Cortán más poderoso. Por eso ordenó que si encontraban cualquier pista podían ejecutar directamente al príncipe vecino. Por otro lado volví a ver al niño herido, todavía lloraba. Ante mi pregunta él no respondió. Justo cuando quería seguir preguntando. Como no quería responder desapareció directamente. Sabía que él desapareció a propósito y no podría encontrarlo. Pero todavía tenía muchas preguntas sin hacer. En ese momento Agri entró. Con un tono formal dijo que habría un invitado distinguido. No pude evitar sentir curiosidad. Inmediatamente le pedí a mi niñera que me cargara para evitar que alguien me bloqueara la vista. En un momento apareció un niño que parecía tener solo la mitad de la altura de Agri. Mostró respetuosamente su respeto hacia Agri. Los dos intercambiaron algunas palabras. Luego Agri dijo en voz baja: finalmente viniste. Después dijo con sarcasmo: no sé si viniste a dar condolencias o a confirmar si murieron. No pude evitar quedarme sorprendida. Pero ese príncipe vecino, sin cambiar de expresión, con una sonrisa incluso dijo: yo también soy un niño, este tipo de dolor es realmente inimaginable. Luego sacó el regalo que había preparado. Comencé a pensar en las intenciones de esta persona. Luego pensé en el contenido y la actitud de las palabras de Agri. Viendo esa sonrisa repugnante. Probablemente él era el asesino de mis padres. Inconscientemente apreté los puños. Pensando que mis únicos padres en 2 vidas se habían ido así. Ardía de rabia. Ese príncipe vecino también notó mi reacción extraña. Y él también comenzó a sospechar que yo era esa princesa dragón. Al verlo acercarse sentí de inmediato una mirada familiar. Era la mirada de alguien que me disgustaba. Fingí estar feliz y me lancé hacia él. Y él naturalmente no desperdiciaría una oportunidad de acercarse a la princesa dragón directamente, comenzó a provocarme. Al verlo acercarse directamente puse cara seria. Levanté la mano y sin dudar le di un golpe. Todos los presentes se sobresaltaron. Este fue un golpe con el poder del dios del mar fusionado. Cayó directamente al suelo. Pero ¿cómo resolver esta situación? Después de levantarse me miró a punto de enfurecerse. Luego le regalé otra cachetada. Después de golpearlo me sentí completamente satisfecha. Vi que en un momento estaba a punto de estallar. Afortunadamente la sirvienta lo detuvo a tiempo diciendo que yo solo era una niña y le pidió que considerara su posición. En ese momento, percibiendo la atmósfera tensa, mis 2 hermanos vinieron de inmediato a ponerse frente a mí acusando a ese príncipe de difamarme. El príncipe naturalmente no quería admitirlo. Afortunadamente los murmullos de la gente lo superaron. ¿Y quién creería que una bebé podría tener tal astucia? Así que él solo pudo aguantarse. No pude evitar pensar: cosa estúpida, vuelve a entrenar 2 años más. Este drama terminó así. Ese emperador Agri exclamó: ¡qué felicidad, estoy felicísimo! Los sirvientes a un lado también se emocionaron con mi actuación. Así los 3 recordaron juntos mi expresión adorable. Y esta fue la primera vez que el emperador Agri estaba tan feliz desde la muerte del rey anterior. A los ojos de Agri,
Lo más importante era mi matrimonio con el príncipe heredero. Luego continuó preguntando cosas sobre mí, pero nadie esperaba que el sirviente dijera que yo movía el trasero bailando en secreto. El emperador Agri ordenó rápidamente que lo grabaran en secreto. Por otro lado, yo soñaba con nuestro pasado, los tres convivíamos tan armoniosamente. Pero de repente soñé que me encerraban en el infierno. Extendí la mano impotente intentando que me sacaran de la prisión. Pero solo me respondió un silencio infinito. Desperté luchando con lágrimas. Hasta ahora todavía sospechaba que su traición tenía razones ocultas. En ese momento aparecieron varias sirvientas de repente. Con solo verlas supe que el emperador Agri las había enviado. Una de ellas incluso me trajo una carriola que se controlaba automáticamente. Después de subirme escapé directamente de ellas. Encontré el lugar más cercano al mar para recuperar mis poderes. Pero justo entonces esa voz familiar sonó de nuevo. El niño retraído apareció otra vez frente a mí. Mirándolo extendí mi mano y él también me respondió. Probablemente este era el inicio de la redención que la tribu dragón esperó 1000 años. Nos miramos llenos de afecto como si no recordáramos nada más. Cuando desperté de nuevo, ya estaba en una cama. No pude evitar dudar que todo había sido solo un sueño. Pero al instante negué esa suposición. Porque ese niño con cuernos de dragón estaba acostado a mi lado. Si fueras traicionada por tu amante todavía creerías en el amor. Antes de reencarnar fui traicionada por mi novio. Después de reencarnar fui provocada por un niño. Antes de esto, desperté y descubrí que había un niño a mi lado. Parecía muy débil. Rápidamente extendí la mano para verificar si todavía estaba vivo. En el momento en que lo toqué, supe que lo que tenía en la cabeza eran cuernos de dragón marino. Aunque el príncipe heredero tenía solo 5 años, él no era pequeño. ¿Acaso era el hijo ilegítimo del emperador? Viendo este entorno extraño no pude evitar sentir curiosidad, porque si estaba tan enfermo no había nadie a su alrededor. Mirándolo, de repente una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo. No sé por qué, solo sentía que sus rasgos eran refinados y hermosos. Hacían que mi corazón se acelerara. Incluso sentía que era más guapo que mis 2 hermanos. Por eso, no pude evitar sentir lástima. Me apresuré a cuidarlo. Él despertó. Al verme a su lado, mostró una expresión de alerta. Pero para mí, solo era un pequeño dragón marino adorable. Al verlo levantarse con dificultad, busqué rápidamente en mi mente las soluciones del libro. Pero él no se quedó quieto. Con su gran mano me atrajo hacia su abrazo. Sentí mi corazón acelerarse y todo mi cuerpo se calentó. Suspiré profundamente, luego me recosté sobre él y usé la resonancia para aliviar su dolor. Al poco tiempo, su rostro mejoró gradualmente. Mi ánimo también mejoró. Al verlo cerrar los ojos, una oleada de cansancio invadió todo mi cuerpo. Tenía tanto sueño, quería dormir tanto. Pensando que él había sufrido tanto sin quejarse, no pude evitar sospechar que lo que había visto antes era la imagen de su corazón. Luego, sin darme cuenta, me quedé dormida sobre él. Dormí muy dulcemente. Cuando desperté aturdida, escuché una voz encantadora. Vi que ya estaba completamente vestido esperando a mi lado. Me sorprendí de inmediato, porque él tenía el mismo poder que yo en mi vida pasada a esta edad. Pero yo era la hija del mar. La única diferencia era que él había sido rechazado por el océano. Así que compartí parte de mi poder con él. De esta manera, estaría más cerca del océano. Y él pareció sentirse más cómodo. Luego me preguntó si era la consorte del príncipe dragón, y dijo que en el futuro nuestra resonancia sería cada vez más fuerte. Justo cuando me estaba agradeciendo, mi estómago gruñó de repente. Me preguntó si quería leche. Me quedé sin palabras. Pero sin poder expresarme, solo podía gritar en mi mente: quiero comer carne. De repente sonrió. Me sentí muy extraña, y él me dijo sonriendo, que si mis pensamientos eran lo suficientemente fuertes, él podía escucharlos. Aunque solo palabras breves. Pareció escuchar algunos sonidos dentro de la habitación, y al poco tiempo apareció un sirviente. Pero cuando el sirviente levantó la cabeza se quedó atónito. No esperaba que yo también estuviera ahí. Sin embargo, el chico ordenó con frialdad que prepararan comida para mí. En el instante en que el sirviente se fue, él preguntó amablemente por mi nombre. Justo cuando pensaba cómo comunicárselo, de repente me dijo que nunca quería separarse de mí, nunca. Este príncipe dragón no era hijo biológico del emperador, y me dijo que quería estar conmigo para siempre. Pero yo ni siquiera sabía su nombre todavía. En ese momento, él pronunció mi nombre de repente, y me dijo que se llamaba Sean. No pude evitar maravillarme de que incluso sin intercambio de miradas, pudiera conocer mis pensamientos. Sin embargo, no parecía un niño de solo 5 años. Enseguida explicó que la realeza crece más rápido. Mirando sus ojos morados, de repente sentí que no se parecía en nada al emperador. Lo que no esperaba era que incluso este pensamiento lo escuchara en su mente. Pero enseguida explicó que no era hijo del emperador.
Al ver esto, no me atreví a pensar más tonterías, temiendo que escuchara algo más. Pero en mi corazón comencé involuntariamente a fantasear sobre casarme con él. Pensando en esa hermosa escena, inconscientemente acaricié su mejilla. En ese momento, dos personas irrumpieron directamente, eran mi hermano Dos y Adair. Los cuatro nos quedamos congelados en el lugar. Mi hermano Dos gritó exageradamente preguntando dónde estaba su adorable hermanita. En ese momento también entró una criada trayendo comida. El príncipe heredero cambió de expresión al instante, cuestionando directamente a la criada porque dejó entrar a otros. La criada se apresuró a explicar y pedir perdón. Pero en ese momento tenía hambre, así que directamente comencé a rodar por el suelo. Mi tonto hermano Dos incluso pensó que estaba enferma. Por suerte Sean entendió lo que quería decir, así que dejó ir a la criada. Luego comenzó a alimentarme personalmente. Solo me sentía muy feliz. Justo cuando disfrutábamos de este momento feliz, mi tonto hermano Dos arruinó el momento otra vez. Dijeron que querían llevarme de vuelta. Pero pensé que si volvía sería como una muda, ¿cómo iba a querer regresar? El príncipe heredero los rechazó directamente. Y mirando a Sean, sabía que aunque parecía muy fuerte por fuera, en realidad incluso mantenerse de pie le costaba trabajo. Sin embargo, seguía siendo muy tierno conmigo, sin ninguna emoción negativa. Los siguientes días, me llevó en brazos a pasear por el palacio. Algunos sirvientes comenzaron a murmurar sobre nosotros. Incluso yo los escuché, pero Sean no tuvo ninguna reacción. Pero justo cuando comenzaron a hablar de mí, Sean se enfureció al instante, directamente ordenó que arrastraran afuera y decapitaran a los chismosos. Luego nos fuimos en carruaje. Durante la conversación, Sean dijo de repente, que aunque teníamos edades similares, todavía había un lado desconocido. Me quedé impactada, ¿hablaba de mí o de él mismo? ¿Había descubierto mi secreto? Tenía un novio tierno y adorable. Yo le contaba fantasías, pero él me hablaba de cosas prácticas. Antes de esto, había discutido con mi hermano. Luego me llevó al palacio. Después mis dos hermanos irrumpieron de repente sin razón. Todos se sorprendieron, después de todo era un banquete real, alguien irrumpió y se atrevió a cuestionar al príncipe heredero en público. Incluso yo comencé a preocuparme por mis dos hermanos. Pero ellos no tenían miedo, porque estaban dispuestos a dar sus vidas por mí. Grité rápidamente, señalándoles que estaba bien. Al ver esto, mis dos hermanos se calmaron de inmediato, y se apresuraron a disculparse con el emperador Agri, porque no estaban contentos con que el príncipe heredero me llevara, y dijeron que querían saber todo sobre mí de inmediato. Aunque fueron respetuosos, su advertencia al príncipe heredero era evidente. El príncipe heredero naturalmente mostró un aire orgulloso. Pero yo le dije a través de la resonancia que sentía que mi hermano tenía razón. Se avergonzó de inmediato. Por suerte Agri me dio la situación y evitó la incomodidad. Mis hermanos realmente se preocupaban por mí. Luego comenzó a preguntar a otros, si yo como consorte del príncipe dragón correría peligro de muerte. Escuchando estas palabras, el rostro del príncipe heredero Sean también se puso serio. Y yo también estaba nerviosa, pero esperaba que no hubiera problemas. Entonces podré viajar con Sean y disfrutar bien de la vida. Un ministro explicó que solo yendo a la biblioteca real se podría saber. Esta oportunidad de entender qué pasó en aquel entonces, naturalmente no la dejaría pasar, pero sin importar cómo lo indicara, nadie podía entender lo que quería decir. Ni siquiera Sean podía entenderlo. Solo pude rendirme. Pero Sean me decía palabras románticas con emoción, hasta el punto que sentí ganas de golpearlo. Luego el emperador me acarició la cabeza con cariño, diciéndome que podía ir a vivir al palacio de la consorte del príncipe. Apenas entré y vi que las paredes del dormitorio estaban decoradas con cristales. Estaba muy satisfecha. Luego estaba el vestidor con cientos de hermosos vestidos. En el dormitorio, grité sorprendida. Incluso los sirvientes se quedaron asombrados. En ese momento entraron mis dos hermanos. Hermano Dos corrió hacia mí emocionado. Luego tomó una caja de regalo, dentro estaban las reliquias de mamá. Reconocí de inmediato que era la piedra de la suerte. De repente Adair tembló, diciendo que esto era lo que perdimos ese día cuando escapábamos junto al río. ¿Pero por qué apareció aquí, y cómo llegó a manos de mi hermano? ¿Acaso quien intentó matarme tenía otras intenciones? La pulsera que perdí cuando me perseguían, mi hermano la devolvió a mis manos nuevamente. ¿Fue coincidencia o alguien lo hizo intencionalmente? ¿O tal vez quien intentó asesinarme también vino a esta capital? La criada que fue atacada conmigo también explicó la situación de aquel momento. Explicó que debido a los ataques continuos de los asesinos, la pulsera se cayó. Y yo me quedé pensativa. En ese momento me preguntaba por qué una simple criada pudo resistir los ataques de los asesinos. Ahora parece que fue gracias a esta pulsera.
pero por suerte recuperé la conciencia a tiempo, si no Adair sin la pulsera definitivamente no habría podido ayudarme a escapar. Mi hermano 2 se apresuró a decir que investigaría este asunto. Luego comenzó a jugar conmigo. En ese momento la pulsera brilló de repente. Supuse que probablemente en aquel entonces le dio a mi madre una premonición, permitiendo que Adair lograra ayudarme a escapar. En ese momento, un grito resonó por todo el palacio. Pero solo era una criada que se cayó al suelo y rompió un plato. No esperaba que incluso algo tan pequeño la pulsera pudiera predecirlo. Pero como no pasó nada grave, me tranquilicé. En ese momento hermano mayor dijo que la fiesta de mi nombramiento como consorte del príncipe dragón se celebraría en 2 semanas. Como todavía no podía hablar, hermano mayor participaría como presentador. Después de decir esto iban a irse, mi hermano 2 naturalmente estaba muy triste de tener que partir. Luego comenzó a actuar tontamente conmigo otra vez. Después me agradeció, porque al convertirme en la consorte del príncipe dragón, evitamos convertirnos en sacrificios. Después de besarme cumplió su deseo, y se fue junto con hermano mayor. Sin hermano 2, el palacio de la consorte del príncipe recuperó su silencio habitual. 2 semanas después, con las exclamaciones de las sirvientas, completé mi hermoso atuendo de hoy. Pero como solo podía llevar una sirvienta al banquete, las otras 3 expresaron su tristeza por no poder asistir a la fiesta. Luego Adair me llevó y nos despedimos de las otras 3. Caminando por las escaleras con música relajante, luego vi a Sean, y él parecía haber estado esperando mucho tiempo. Solo sentía que estaba súper guapo. Me apresuré a indicarle que quería ir a sus brazos. Sean también estaba encantado. Después de 2 semanas sin vernos, naturalmente estábamos eufóricos. Mientras me contaba cómo le había ido, me llevó hacia la fiesta. Cuando llegamos ya había mucha gente esperando. Estaba convencida de que con Sean, cualquier problema en la fiesta podría resolverse. ¿Quién lo creería? Solo porque me veía linda fui atacada verbalmente. Justo ahora, Sean me llevaba en brazos por la fiesta. No faltaban chicas que me elogiaban, pero había quienes hablaban mal de mí. Extendí la mano enfurecida protestando, pero Sean y Adair no entendieron mis intenciones en absoluto. Sin embargo, para evitar la incomodidad, Adair rápidamente dijo que me dejara con ella. Dijo que me llevaría a tomar aire fresco, pero realmente me entendía muy bien, me colocó en mi carrito automático. Y así tendría la oportunidad de entrar a la biblioteca real. Sean todavía gritaba que tuviera cuidado de no caerme. Pero, ¿quién se caería en un carrito de bebé? En ese momento llegué junto a esos chismosos, pero no solo hablaban de mí, incluso comentaban sobre mi difunta madre. Así que controlé el vino de su copa y se lo arrojé encima. Todavía estaban hablando sobre lo extraño que acababa de pasar, mientras yo sonreía maliciosamente. Aunque todavía me molestaba que hablaran de mi madre, escapé del lugar a toda velocidad. Pero apenas había dejado el banquete, buscando qué puerta llevaba a la biblioteca real, cuando me encontré con un chico temperamental. Por su apariencia parecía ser un mago. Y él descubrió que yo era la consorte del príncipe dragón. Mientras estaba distraído, corrí hacia adentro. Adentro había muchos documentos, y estos eran los hechizos de la antigua Atlantis. El chico temperamental temía que los desordenara, pero no se atrevía a acercarse para detenerme. Solo eché un vistazo casual y descubrí errores en ellos. Le indiqué que se acercara, haciendo gestos con mis manos. Sorprendentemente entendió mi significado de inmediato. Primero mostró sorpresa de que yo pudiera entenderlo, luego se arrodilló directamente en el suelo, agarró mis manos de repente y rogó continuamente que lo aceptara como discípulo. Aunque sus acciones me asustaron, entendía que era la obsesión de un hechicero. Después de reflexionar, decidí que todos conocieran mi talento, así tendría más oportunidades de entrar a la biblioteca real. Y cuando me vio sonreír pensó que había aceptado. Bajo su mirada esperanzada, comencé a llorar directamente. En el momento en que se quedó atónito, la puerta fue pateada y abierta. Incluso sospeché que los 3 habían estado afuera todo el tiempo. El chico temperamental recibió los cariñosos golpes de los 3. Y los 3 rara vez estaban en el mismo bando. En realidad, mi objetivo era atraer a todos para mostrar mi talento, pero no esperaba que este pobre chico sufriera las consecuencias. Con mi indicación, el chico temperamental trajo directamente un vaso de agua. Solo moví mi mano y el agua voló fuera del vaso. Bajo la mirada de todos demostré mi talento. Y Sean directamente ordenó que llamaran a la maestra Marta. Luego me senté junto con el emperador y otros. Fantaseaba con usar mi capacidad de descifrar civilizaciones antiguas para obtener acceso a la biblioteca real. Y estas 2 personas frente a mí eran la maestra Marta y el gran sabio. El pelirrojo temperamental todavía alababa mi talento, pero esos 2 naturalmente no creerían fácilmente. Sin embargo, por respeto al emperador, abrieron un pergamino con registros antiguos.
Con solo una mirada vi que eran métodos de cocina de la tribu de gigantes. Luego moví mi pequeña mano, y el agua formó una hilera de palabras en el aire. Todos se sobresaltaron, luego me preguntaron por qué sabía estas cosas. Después de reflexionar un momento, usando el agua les dije que conocía esto desde mi nacimiento. Luego indiqué que quería entrar a la biblioteca real, así alcanzaría un nivel más alto. Pero el emperador Agri aún me rechazó, solo porque temía que si se filtraba que era tan talentosa, sería asesinada. No pude evitar sentirme molesta. Pero los dos ancianos adictos al trabajo estaban muy interesados en mí, incluso ambos estaban dispuestos a trabajar toda su vida solo para esperar a que creciera. Así que comenzaron una confrontación con el emperador Agri. Parecían no ser completamente leales a la familia real. Justo después de que se fueran, el emperador llamó a Sean. Resultó que Sean había estado escuchando su conversación a escondidas. Agri también hizo que Sean lo llamara tío, diciendo que el trono tarde o temprano será de Sean. Parecía que quería que Sean resolviera primero el síndrome de frenesí antes de tener esa oportunidad. A través de su conversación también supe que querían usar al sabio y a la maestra Marta para iniciar una guerra y así obtener la victoria. No pude evitar pensar que aunque eran descendientes de Cortan, sentía pena por su sufrimiento. Pero siendo todavía una niña no podía resolver estos problemas. Así pasó un año, y ya tenía más de 2 años. Aunque la emperatriz renacida era adorable, también era una pequeña desaliñada. Y Adair lo señaló directamente, luego fue directamente a buscar ropa nueva. Todo lo que hizo fue porque antes pregunté sobre la causa de muerte del emperador anterior, así que quería aliviar el ambiente. Justo cuando pensaba si había cometido un error, ella se acercó y me dijo que no hablara más sobre el emperador anterior, porque para ellos era un recuerdo doloroso. Realmente no esperaba que fuera tan importante también para Adair. Me dijo que el emperador anterior llamaba hermana a mi madre, y mientras hablaba comenzó a llorar. Al ver esto no me atreví a preguntar más, solo pude extender mi mano para consolarla. Y de repente recordó algo, diciendo que dejaría que ella transmitiera atrevidamente un mensaje. Después de aclararse la garganta, dijo que el emperador anterior Agri una vez le dijo a mi madre, que quien naciera con el poder del dios del mar no era normal, y que desarrollarían sentimientos hacia mí, esperaba que no los rechazara. Y Adair en ese momento era como mi madre, persuadiéndome de que por el pueblo necesitaba convertirme en familia con Sean. Escuchando sus palabras, era como si mi madre estuviera a mi lado. Y parecía entender qué tipo de persona era mi madre. Tenía un gran amor, se preocupaba más por el pueblo que por sí misma, mi impresión de mi madre era muy buena. Al ver esto Adair estaba muy feliz. Pero hermano mayor dijo que convertirse en familia con ese tipo sería terrible. Unos días después, Sean vino a tener una cita conmigo. Justo después de que comí un bocado, mi expresión cambió completamente. Demasiado ácido. Sean estaba tranquilo, me llamaba tiernamente Bobo. Luego dijo que me daría un regalo. Vi que sacó una caja exquisita. La abrí llena de expectativa, dentro había claramente una gema. Sin embargo, no mostré ninguna alegría, porque estaba hecha con la sangre de los espíritus del agua. Sean dijo felizmente que podía reconocerme como dueña. Pero yo en mi vida pasada como hija del mar no necesitaba la habilidad de respirar bajo el agua. Y el dolor de estar sellados en esta gema, lo entendía profundamente. Intenté comunicarme con ellos, y decidí en secreto que si encontraba a quien los selló no los perdonaría. Esperaba poder conectarme con el interior de esta gema. Le pregunté a Sean dónde obtuvo la gema, porque era una de las gemas gemelas. Respondió que la compró en una casa de subastas, y me invitó a ir juntos. Me dijo emocionado que era la casa de subastas más importante del país. Así que nos pusimos de acuerdo de inmediato. En ese momento Sean me miraba con ojos llenos de adoración. Lo que él no sabía era que las llamadas gemas gemelas eran solo una mentira, y mi verdadero propósito era encontrar gemas del mismo material para rescatar a los espíritus marinos sellados. En ese momento Sean se disfrazó especialmente para ocultar su identidad real. No lo reconocí por un momento. No esperaba que se hubiera escapado en secreto conmigo. Realmente me amaba demasiado. Viendo el aspecto apasionado de Sean, decidí comprarle un regalo. Porque ahora era una pequeña rica con cheques en blanco. Llegamos entrada la noche. Mirando a la multitud que pasaba por la ventana, Sean me recordó que debía agarrar bien su mano. Asentí con la cabeza frenéticamente. En la enorme casa de subastas, Sean había preparado binoculares para mí, e incluso me los sostenía atentamente. Y me interesó el 9º artículo de la subasta. Luego se lo dije en secreto a Sean, pero él me dijo que durmiera. Luego explicó que el 9º artículo tardaría mucho tiempo. En ese momento también sentí sueño. Me dormí al instante. Cuando el subastador anunció el 9º artículo, desperté de inmediato. Miré rápidamente al centro, en ese momento todos estaban aumentando sus ofertas.
Alguien captó mi atención instantáneamente. Le dije rápidamente a Sean que era subordinado de ese chico malo. El rostro de Sean se oscureció al instante. Pensé brevemente, nosotros dos solo queríamos subir un poco el precio para molestarlo, pero no esperábamos ganarlo fácilmente. Ese mal subordinado se fue furioso directamente. De repente me estremecí. Había encontrado la gema del mismo material. No pude evitar maravillarme de mi buena suerte. Realmente tenía que conseguir esta gema. Al mismo tiempo, ese hombre caminaba de un lado a otro afuera, temía ser castigado por este fracaso, no estaba dispuesto a dejarlo así. Luego desarrolló intenciones asesinas hacia nosotros. La gema que compré casualmente tenía 2 espíritus dentro. Solo porque obtuve la gema en la subasta, alguien quería asesinarme. Pero por suerte los guardias reales me protegieron en secreto. Después de regresar, felizmente recité hechizos sobre la gema de la subasta. Como esperaba, la gema vibró en su lugar. Esperaba con ansias que los espíritus marinos fueran liberados. De repente, 2 espíritus marinos con grandes ojos parpadeantes saltaron. Estaba muy satisfecha con el efecto del hechizo. Pero inmediatamente me desplomé en el suelo por haber gastado demasiada energía recitando el hechizo. En ese momento los 2 espíritus marinos preguntaron preocupados por mi estado. Reuní mi energía y les pregunté sobre los secretos de mi sellado. Uno de los espíritus marinos nadó hasta mi palma y me explicó que el sello en mí no era maligno, sino un sello de resurrección. Después de escucharlo me sentí muy confundida. El espíritu marino continuó explicando que el sello me protegió permitiéndome sobrevivir hasta ahora. Dudé de lo que decía el espíritu marino. Él pacientemente respondió que era una magia que podía revivirme en un tiempo predeterminado. Reflexioné, aunque sentía que las criaturas del mar no mentirían, aún así empujé al espíritu marino acusándolo de mentir. Porque Cortan y Dooms realmente me traicionaron, recordé que violaron los juramentos que me hicieron. Sacudí la cabeza desesperadamente sin querer creer, me senté en el suelo llorando quejándome de que me sellaron sin mi consentimiento. Después de un rato, mi tonto hermano 2 vino a buscarme. Preguntó ansiosamente cómo estaba. También estaba muy emocionada por no haber visto a hermano 2 en mucho tiempo. Hermano 2 también estaba tan feliz por mi entusiasmo que quería darme vueltas abrazándome. Frotó su cabeza contra la mía diciendo que no quería irse. Le pregunté a dónde iba. Mi tonto hermano 2 explicó gentilmente que cada familia noble debía enviar un hijo a la base. Murmuré desahogando mi insatisfacción. Hermano 2 al verme me tranquilizó diciendo que seguiría la ruta de sus predecesores. Pero todavía preocupada corrí hacia mi almohada, y le entregué una gema a hermano 2. Mi tonto hermano 2 al ver que era un regalo mío estaba tan feliz que casi se desmaya, sumergido en alegría sin poder controlarse. Le recordé que debía llevarlo con él todo el tiempo. Y aceptó de inmediato. Todavía lo miraba preocupada, y extendí mis brazos pidiendo un abrazo. Él me levantó sobre su cabeza de inmediato. Apoyé mi cabeza en el pecho de mi tonto hermano, y amenacé que si se lastimaba no lo perdonaría. Me prometió que definitivamente no le pasaría nada. Pero aún me sentía inquieta. Unos días después, el emperador me citó a las 10, pero él no apareció. De repente una sirvienta entró tropezando. Luego otra sirvienta entró y me explicó que había llegado un guardia del emperador. Viéndolo saludar respetuosamente, estaba algo molesta queriendo ver cómo se explicaría, pero no esperaba que me dijera que Sean estaba enfermo. Me quedé como si me hubiera caído un rayo. Antes de renacer fui traicionada por mi novio. Ahora mi novio tenía una enfermedad grave difícil de curar. El sirviente de Sean vino a informar que la enfermedad de Sean había recaído. Después de escucharlo le pedí rápidamente que me llevara a cuidar a Sean. El sirviente me recordó preocupado que esta vez el ataque de Sean era más grave que nunca. Mi corazón ya tenso ahora estaba hecho un nudo. Esta vez Sean incluso destruyó la mayor parte del palacio. Al escuchar esta situación me quedé paralizada. Cuando finalmente llegamos a la habitación de Sean, no pude contener mi preocupación y me abalancé directamente hacia Sean. En ese momento Sean estaba sentado tranquilamente dándome la bienvenida. Agarré su mano preocupada preguntándole si estaba bien. Al ver que no respondía, sacudí su mano con fuerza, incluso golpeé su pecho ordenándole que se recuperara pronto. Pero la condición de Sean no parecía mejorar. No entendía por qué si acabábamos de lograr la resonancia, no pude curarlo. Al siguiente segundo tosió aún más fuerte. Pensé desesperadamente en formas de curar a Sean, mis manos no pudieron evitar tocarlo. En ese instante, descubrí que la condición de Sean mejoró repentinamente. Así que cambié a sostener su rostro con ambas manos, sintiendo que la curación era demasiado lenta, lo besé directamente. Lo besé por todos lados, mientras Sean se sonrojaba sin moverse. Después de unos cuantos besos, Sean fue curado por mis besos. Aunque estaba un poco débil, me agradeció gentilmente, y dijo que yo era su diosa de la suerte y la felicidad.
Nos sentamos juntos, de repente levanté la cabeza mirándolo, y tomé su mano, diciendo con sentimiento que quería convertirme en familia de Sean. Sean se quedó atónito, luego con el rostro sonrojado dijo que siempre había deseado eso. Cuando vine a visitar a Sean nuevamente, el emperador bebía té tranquilamente diciéndome que Sean ya estaba dormido. Lo culpé molesta por no dejarme venir antes. Sin importar cómo el emperador intentara calmarme, no podía tranquilizarme. De repente se me ocurrió una idea y le sonreí maliciosamente al emperador. Le dije que solo necesitaba compensarme con dinero por el tiempo que esperé aquí. Le extendí la mano pidiendo lingotes de oro, exigiendo 100 pesos por segundo. El emperador obviamente estaba sorprendido por mi extorsión. Y yo en ese momento actué débil, fingiendo secarme las lágrimas de vez en cuando. Sin poder hacer nada conmigo, tuvo que prometerme traer un regalo. Al escuchar que había un regalo mis ojos brillaron. Dijo que podía regalarme un barco con un hechizo que impedía que se hundiera. Le pregunté el valor del barco, respondió que aproximadamente una caja de lingotes de oro. Extendí ambas manos pidiéndole que me lo diera ahora. Pero él se negó, así que comencé a hacer berrinche otra vez, y él aceptó sin remedio. Esperaba poder navegar en el barco de inmediato. Cuando Sean despertó yo ya me había ido. Él se sentó solo junto a la ventana, pensando que perder el control a propósito esta vez no fue del todo malo, al menos podía poseerme completamente. Recordó que su madre de niño le dijo que algún día también tendría algo propio. Sentía que tenerme era lo más feliz del mundo, y que yo solo podía pertenecerle a él, nadie podría arrebatarme de su lado. Unos días después llegó el día de la partida de mi hermano. Con los hechizos de muchos magos, hermano mayor sostenía mi mano parado entre la multitud. Hermano 2 también nos notó. Caminó rápidamente hacia nosotros, bromeando si quería darle un beso. Ante mi hermano actuando mimoso, sin remedio le pedí que se acercara un poco. Mi tonto hermano preguntó con palabras melosas si era porque quería ver bien al guapo. Ignoré su broma y me acerqué a él, puse mi frente lentamente contra la de mi hermano, usando toda mi fuerza para bendecirlo con seguridad. También le regalé un beso. Hermano se puso instantáneamente tan feliz, llorando de alegría me abrazó fuertemente. En ese momento hermano mayor le recordó a hermano 2 que tuviera cuidado. Hermano 2 aceptó prometiendo todo. Luego nos dijo hasta pronto. Hermano mayor me abrazó, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Al pensar que tal vez no vería a mi tonto hermano 2 hasta dentro de un año, mis lágrimas estaban a punto de caer. Hermano mayor al verme triste me abrazó fuertemente, diciéndome gentilmente que estaba bien llorar. Me derrumbé emocionalmente al instante, llorando a mares en sus brazos. El tiempo pasó en un parpadeo 5 años. Estaba parada junto a la ventana pensando, cuando de repente percibí armas ocultas volando detrás de mí. Rápidamente atrapé la aguja envenenada. Pero ellos no se atrevían a mostrarse. Lo que no sabían era que con mi crecimiento, ya podía usar cada vez más hábilmente el poder del mar. Usé las cadenas del mar para atar a los criminales, y les pregunté quién los había enviado. A uno de ellos lo golpeé dejándolo con la cara amoratada. Los otros 2 no paraban de disculparse conmigo. Como no escuché la respuesta que quería, apreté las cadenas más fuerte. Luego puse una expresión inocente preguntándoles qué les pasaba. Los 3 estaban aterrorizados hasta los huesos, inclinándose sin parar. En ese momento amablemente les dije que no era su culpa venir a asesinarme, solo necesitaban decir quién los envió y serían perdonados. Los 3 vacilaron. Con una expresión pura, intenté que creyeran mis palabras. Luego sonriendo los amenacé, que si no hablaban serían enviados a las mazmorras. A la mañana siguiente, todavía estaba perdiendo el tiempo en mi habitación, cuando de repente me di cuenta de que Sean estaba por llegar. Si Sean se enterara de que manejé a los asesinos por mi cuenta, definitivamente me culparía. En la urgencia solo pude fingir estar dormida. Sean entró y palmeó mi espalda, pero se dio cuenta de que estaba fingiendo. Me preguntó gentilmente qué pasó anoche, temía que me culpara por actuar por mi cuenta así que no dije la verdad. Pero Sean mostró su lado oscuro otra vez, sintiendo que no confiaba en él. Y yo en ese momento no tenía idea, y rápidamente cambié de tema. Sean dijo que iría a una gran reunión en un rato. Al escucharlo me quedé paralizada, porque era una reunión sobre personas desaparecidas. Sean dijo inquieto que hoy habría resultados. Y mi hermano había desaparecido hace 5 años. Pregunté ansiosamente sobre noticias de si hermano 2 estaba bien. Pero Sean me dijo que debido a la obstrucción de los nobles, el rescate no podía realizarse completamente. Resentía a estos nobles en mi corazón, preguntando furiosa si acaso estos nobles no se preocupaban por sus propios hijos enviados al entrenamiento invernal. Sean explicó que los enviados eran hijos sin estatus en sus familias. Por eso detestaba aún más a estos nobles. Sean al ver mi mal humor cambió de tema,
preguntándome si quería desayunar. Mirando la mesa llena de platillos abundantes, no tenía apetito en absoluto. Agarré el tenedor con furia, al siguiente segundo lo rompí. Sean a mi lado se sorprendió por mi fuerza. La situación fue muy incómoda, pero él inmediatamente me consoló, diciendo que por suerte no me lastimé. Así que Sean usó su propio tenedor para alimentarme. Calculé en mi mente que con la ayuda de la tribu de gigantes marinos podría encontrar a mi hermano. Le pregunté a Sean si podía llevarme a la biblioteca secreta para buscar información sobre la tribu de gigantes. Pero él bromeó diciendo que primero debía convertirme en su emperatriz. Rechazada por Sean, hice pucheros con el ceño fruncido. Esa biblioteca secreta tenía hechizos tan poderosos que ni siquiera yo podía romper. Al verme enojada, Sean explicó que temía que los nobles me acusaran de influenciar a la familia real. De repente se me ocurrió una idea: si lograba un gran mérito, los nobles no se atreverían a decir nada. Sean acarició mi cabello y me elogió por ser tan inteligente. Así que le pedí que me llevara a escuchar la asamblea para ver qué podía hacer. Sean accedió con cariño. Después, llegué a la mazmorra donde tenían presos a los 3 asesinos. Los 3 temblaban de miedo y gritaban desesperados al verme. Para su sorpresa, les propuse que se convirtieran en mis sirvientes. Los asesinos no podían creerlo, y con orgullo les dije que podía darles seguro, e incluso compensación por peligro. Pero luego los amenacé con malicia: si se atrevían a traicionarme, los mataría a todos. Los 3 asesinos cayeron de rodillas y juraron obedecerme ciegamente. De repente pregunté en voz baja: ¿Media Luna los envió a matarme? Esa organización de asesinos más misteriosa del país. Pensé que si podía capturar a esa organización, sin duda sería un gran mérito. Así que les di su primera misión: llevarme a encontrar la organización Media Luna. En la mañana, los 3 y yo llegamos disfrazados a una herrería. El dueño, al ver que era una niña, me impidió entrar. Los 3 pusieron sus espadas en la boca del dueño. Resultó que mis 3 subordinados no servían para asesinar, pero sí eran buenos peleando. Abrí la puerta trasera de la tienda. Frente a mí había un grupo de tipos rudos. Educadamente les pregunté si sabían algo de Media Luna, pero solo obtuve sus burlas. Con una sonrisa amenazante, les lancé un hechizo. En un instante, el petróleo detrás de ellos brotó violentamente. Los tipos rudos cayeron al suelo sofocándose. Agarré brutalmente el cabello de uno de ellos, y pregunté con voz siniestra: ¿sabes algo de Media Luna? Una jovencita aparentemente delicada había derribado a un grupo de hombres fuertes. Furiosa, arrojé al suelo a ese hombre que me había insultado. Según este hombre, Media Luna debía contratar asesinos a través de intermediarios. Pero ni siquiera los intermediarios conocían la verdadera identidad de Media Luna. Se disfrazaban de transeúntes para hacer contacto en la calle, así que encontrarlos sería difícil. Ojalá pudiera capturarlos en el momento del contacto. Como ya no me servían, me di la vuelta y me fui. Mientras tanto, la asamblea estaba por comenzar. Todos los nobles fueron invitados y discutían sobre mi identidad. Algunos pensaban que yo no podía curar el síndrome de frenesí del príncipe, mientras otros creían que debían observar un tiempo más, e incluso algunos decían que no tenía educación. En ese momento, una voz firme pidió a quienes me difamaban que lo repitieran. Mi hermano mayor caminó con paso seguro, imponiendo respeto sin mostrar enojo. Los nobles, al verlo, no se atrevieron a decir más. Mi hermano les dijo con desprecio: si dudan de mí, encuentren a alguien que pueda curar al príncipe. El hombre de verde no se inmutó y se burló de que mi hermano había perdido a su hermano menor. Mi hermano se enfureció ante las palabras sin límite de este hombre. Pero nadie en la sala habló en su defensa. De repente, toda la sala quedó en silencio. En el trono aparecieron gradualmente las imágenes del emperador y del príncipe Sean. Sin importar cuántas veces lo vieran, los nobles presentes seguían asombrados. El emperador anunció solemnemente el inicio de la asamblea. Al mismo tiempo, en otro lugar, una sirvienta me llevó a pasear por la playa. Pero ella se cayó de cara en la arena. No tengo idea de cómo se convirtió en sirvienta. Frustrada, usé magia para salpicarme agua de mar. La sirvienta, alarmada, me cargó preocupada de que me enfermara. Al irnos, prometió traerme de nuevo mañana. Al regresar al palacio, nos encontramos con el emperador y Sean saliendo de la reunión. Sean sonrió y me pidió que me bañara para prepararme a escuchar buenas noticias. Emocionada, salté de alegría preparándome para recibir esas noticias tan esperadas. Durante mi exploración había obtenido el reconocimiento de los espíritus marinos. Y durante el almuerzo antes de la exploración, esperando las buenas noticias, tenía mucho apetito. Sean me miraba con cariño mientras comía con entusiasmo. Al terminar de comer, le pregunté ansiosamente cuáles eran las buenas noticias. Sean me limpió la salsa de la cara con su mano. Lo apresuré para que me dijera rápido.
Sean entonces me contó que habían encontrado rastros de la tribu de gigantes, y me emocioné muchísimo, gritando de la emoción. En la época de Atlantis, la tribu de gigantes tenía vidas de hasta 500 años, por lo que tenían poco interés en reproducirse, lo que llevó a su extinción. Sean añadió que la familia real también había descubierto pilares cubiertos de escritura misteriosa. Esto era crucial para entender los secretos de la tribu de gigantes. Incluso mi hermano mayor mostró interés. Los miré con resignación por su falta de experiencia. Pensé que la herencia de los gigantes debía valer una fortuna. De repente se me ocurrió una oportunidad de negocio: recolectar los tesoros que dejaron los gigantes. Emocionada, me ofrecí voluntariamente a Sean para ir a inspeccionar las ruinas. Por supuesto, Sean aceptó. Pensé con confianza que no había mejor traductora que yo. En realidad, tenía planes secretos de recolectar tesoros. Con suficiente dinero, podría enviar el tercer barco de rescate para buscar a mi hermano. Días después, frente al palacio había un carruaje que podía recorrer 1000 kilómetros en un día. Emocionada, subí de inmediato al carruaje, pero para mi disgusto, no me permitían bajar del carruaje a pasear. Sean temía que fuera del palacio los asesinos me acecharan. No soy una niña, dije enojada. Sean miró el mapa y dijo que las ruinas de los gigantes eran peligrosas, convenientes para los asesinos. No pude evitar preocuparme también. En ese momento, mis 2 espíritus marinos salieron volando y dijeron que me protegerían, así que me tranquilicé. Como Sean debía cuidar el palacio, no pudo acompañarme. Luego comenzó a preocuparse de nuevo, hablándome al oído como un padre sobreprotector. Pensé que no era tan traviesa como para merecer esto. En un abrir y cerrar de ojos, el carruaje llegó al destino. Me quedé asombrada por el hermoso paisaje, pensando que debía haber muchos tesoros aquí. Si pudiera llevarme 5 o 6 piezas, ¿no me haría rica? Las ruinas de la tribu de gigantes lucían espectaculares. No pudimos evitar admirarlas. En ese momento, el emperador estaba revisando el progreso de la traducción, y el ministro informó orgullosamente que habían descifrado un pilar. Pensé que solo uno era una eficiencia muy baja, incluso con tanta gente trabajando junta. El emperador ordenó que trajeran los resultados de la traducción. De repente me vio a un lado, pero se dio la vuelta y se fue. El emperador parecía pensar que lo seguiría, pero se equivocó. Tarareando una melodía alegre, comencé con gran ambición a buscar tesoros. Ordené a las sirvientas que buscaran conmigo. Así se formó el equipo de cazatesoros. Y mis 2 espíritus marinos, los únicos que quedaban en el mundo, también tenían la habilidad de buscar tesoros. En ese momento, mis 2 espíritus marinos aparecieron para ayudarme a buscar. Bajo su guía, caminé rápidamente. De repente, llegamos a un edificio alto. Aunque era mi primera vez aquí, sentía que este lugar era familiar. Al verme detenerme, la sirvienta preguntó qué pasaba, pero no le hice caso. De repente recordé que cuando era la reina del océano, Doomsday y yo habíamos visitado este lugar de incógnito. Dije que quería pasear por el mercado de la tribu de gigantes. En aquel entonces, Doomsday me cuidaba con gran atención. De repente, con la excusa de ir a pasear, me despedí de él. Pero ahora no podía recordar qué quería comprar en ese momento. Recordé que entre todos los artículos de los gigantes, las herramientas de defensa eran las más populares. Si pudiera conseguir algunas, me haría rica. Jalé la manga de la sirvienta, pidiéndole que me llevara adentro a explorar. Pero la sirvienta dudaba, preocupada de que no fuera seguro. Le aseguré que estaría bien e intenté arrastrarlos adentro. Los apresuré para que me siguieran. Pero una voz extraña me detuvo. 2 jóvenes me advirtieron que no podía entrar aquí. Jamás esperé que alguien me detuviera. Entonces comencé a llorar falsamente, fingiendo ser frágil para usar mi encanto femenino con ellos. Los 2 se asustaron con mi actuación. La sirvienta me abrió paso presentando mi identidad. Al escuchar, ambos se disculparon educadamente. Me pregunté por qué cambiaron tanto de actitud, pero resulta que se sentían muy honrados de ver mi verdadera apariencia. Al entrar, nos sorprendió el enorme mobiliario interior. La sirvienta miedosa caminaba de puntillas. Le dije que no tuviera miedo, que no se lastimaría, y entonces se tranquilizó. De repente, los 2 espíritus marinos sintieron algo y volaron rápidamente hacia arriba, intentando encontrar algo pero fracasaron. Me mordí el labio decepcionada. Los espíritus marinos son seres que pueden tragar cualquier objeto. Pero si ni siquiera ellos podían encontrar tesoros, ¿dónde más buscaría? En ese momento, la sirvienta gritó mi nombre diciendo que había descubierto un pasadizo secreto. Miramos hacia el pasadizo, pero parecía ser la entrada del lugar. Me pareció muy extraña la ubicación de la entrada de esta tienda. De repente, esa sirvienta tonta tropezó y cayó, pero al verla subir lentamente, Adair suspiró aliviada.
pero caer en ese agujero definitivamente causaría heridas graves. Pasó un destello de sospecha por mis ojos. Mirando a la sirvienta tonta y lesa y charlando alegremente, de repente sentí miedo. ¿Quién era ella realmente detrás de esos lentes? ¿Cómo podía esta sirvienta tan torpe estar así? Pero no tenía tiempo para pensar en eso, así que los guié hacia afuera. Al salir, pregunté a los guardias esperando encontrar tesoros. Pero no encontramos rastro de tesoros. Desesperada, exigí a los espíritus marinos que se esforzaran en ayudarme a buscar. Al siguiente segundo, comencé a buscar sin descanso. Llegué a un lugar con puertas y ventanas cerradas. Pensé que este debía ser el lugar donde escondían los tesoros. Entonces llamé a los espíritus marinos para que me ayudaran a ver si había tesoros aquí. La sirvienta a mi lado dijo que era extraño que no hubiera guardias. El guardia respondió que como era imposible entrar, no necesitaban vigilar. Pensé que esto era seguro, el tesoro definitivamente estaba aquí. Examiné la puerta, pensando cómo podría entrar. Entonces me di la vuelta esperando encontrar otra entrada. Y efectivamente la encontré. Esta puerta parecía abandonada desde hacía mucho tiempo. Entonces, con un giro de dedo, usé magia para limpiar el lugar. Después de limpiar, empujé la puerta para entrar. Pero la puerta no se movía de ninguna manera, parecía estar bajo un hechizo. Así que tuve que usar magia para vencer la magia. Después de escuchar un sonido, apareció una línea de texto en la puerta que decía: «Solo los victoriosos pueden abrir esta puerta». Me sentí muy confundida. ¿Acaso debía destruir este edificio? Entonces los espíritus marinos salieron y me dijeron que la puerta estaba activada, solo necesitaba romperla con magia más poderosa. Así que decidí luchar contra esta puerta hasta el final. Me volví y le pedí a Adair que evitara que nadie se acercara mientras lanzaba el hechizo. Adair se sorprendió al escucharlo, pero luego detuvo desesperadamente a los guardias. Miré con confianza esa puertita vieja, agitando mis manos para liberar un poderoso hechizo. Los guardias quedaron atónitos por mi poderosa magia. Con un estruendo, la puerta se abrió. Me puse las manos en la cintura con orgullo, disfrutando los frutos de la victoria. Luego ordené a Adair que entrara conmigo. Apenas entré, quedé impactada por la escena. Efectivamente, aquí estaba toda la herencia de la tribu de gigantes. Jugué con los tesoros de los gigantes, ellos también gustaban de crear algunas cosas hermosas pero inútiles. Cada una de estas riquezas valía una fortuna. Me agaché en el suelo pensando que pronto podría reunir dinero para enviar el barco de rescate a buscar a mi hermano. De repente, escuché pasos pesados detrás de mí. Me volteé y el emperador claramente había presenciado todo, pero ahora me pedía que entregara el tesoro. Entonces me senté en el suelo y comencé a comportarme caprichosamente. Mi hermano mayor me observaba actuar con calma. El emperador estaba sorprendido de que hubiera tantas antigüedades aquí. Corregí: son tesoros, no antigüedades. El emperador claramente no entendía de qué hablaba. Les presumí que todo esto lo había encontrado yo, e incluso abrí la puerta. Con gran expectativa, le pedí al emperador que me diera todas estas cosas. Pero el emperador dudó. Al ver que no quería, lo amenacé con cerrar la puerta. Los traductores detrás del emperador se asustaron y entraron en pánico. El ministro a su lado tampoco quería darme todos los tesoros. Pero el emperador accedió suavemente. Al escucharlo, me emocioné muchísimo, sin poder creerlo. El emperador elogió que encontrar los tesoros era un gran mérito. Pensé que mi amenaza había funcionado. Pero esta orden fue rechazada por los traductores. El emperador tenía un terrible dolor de cabeza por sus gritos, le dio una bofetada al bocón y se dio la vuelta. Los miró de reojo y los acusó de no haber descubierto nada después de tanto tiempo. Los traductores quedaron sin palabras al instante, y el ministro lucía muy avergonzado. Yo también pensé que era inaceptable. El ministro luego comenzó a inclinarse y disculparse. Sintiendo la atmósfera incómoda, propuse que si traducía 10 pilares, todos los tesoros serían míos. Esta propuesta hizo que los traductores se sintieran muy humillados. Pero sonreí con desprecio y dije: eso es lo más fácil del mundo. Luego, estos dos traductores comenzaron a susurrarse. Al terminar, de repente se volvieron muy respetuosos conmigo. Los otros traductores estaban tan celosos de mi talento que les rechinaban los dientes. Sentí que no debía quedarme mucho tiempo aquí, así que ordené a los espíritus marinos que tragaran más tesoros rápidamente. Calculé en secreto que esta vez definitivamente ganaría mucho dinero. Al día siguiente, el abuelo sabio también llegó a las ruinas de la tribu de gigantes. Saludé calurosamente al abuelo. El abuelo me llamó cariñosamente por mi apodo. Me cargó en sus brazos, y bromeé que tenía más arrugas en la cara. Él respondió como un viejo travieso que era porque hacía mucho que no me veía. Pero me entristecía pensar que al abuelo solo le quedaban 50 años de vida.
El abuelo no se sentía triste por eso, y estaba muy animado para comenzar a trabajar. Le presenté al abuelo la situación del lugar. En ese momento, esos dos traductores hipócritas comenzaron a preocuparse de que les quitaran el trabajo otra vez. Eché un vistazo a los caracteres antiguos copiados en el cuaderno y les dije que era una mala palabra. Entonces se dieron cuenta y se sintieron muy avergonzados. Les pregunté, ¿ahora están convencidos? Inmediatamente cambiaron de cara y comenzaron a elogiarme. Me alegré en secreto de que esos tesoros serían míos. Adair de repente miró hacia el cielo, informándome que pronto podría llover. El abuelo sabio me dijo que con lluvia era difícil descifrar los textos de los pilares. Así que seguí a la sirvienta lejos de los pilares. Sola, miré pensativa el cielo lleno de nubes oscuras, recordando que en mi vida pasada, cuando salía de compras con Doomsday, el clima era así. Sostenía algo que había comprado en el mercado para regalárselo, y él respondió que le gustaba mucho. Al recordar estos momentos del pasado, no pude evitar mostrar una expresión impropia de mi edad. De repente, un abrigo cubrió mi cabeza para protegerme de la lluvia. ¿Por qué es él? En ese momento, miraba al hombre que se parecía tanto a mi exnovio, y me extrañaba porque hoy me hablaba por iniciativa propia. Luego, con orgullo, agradecí su gesto. Pero él se agachó y me preguntó sobre mi reciente contratación de sirvientes. Respondí que era para buscar a mi hermano 2. El emperador me tranquilizó y prometió que definitivamente enviaría el tercer rescate. Saqué de mi bolsillo el broche mágico intacto y dije que mi hermano 2 definitivamente no estaba muerto. El emperador dijo, con razón tu hermano 2 también lleva misteriosamente un broche en el pecho. Se volvió y dijo con pesadez que el grupo de mi hermano 2 desapareció como evaporándose. En ese momento, mi corazón se contrajo en angustia. De repente, pensé que parecía que aún no habían buscado en el fondo del mar. Le pregunté emocionada al emperador, pero él dijo que no buscaron porque los humanos no pueden respirar bajo el mar. Una vez que el barco se hunde, no hay posibilidad de supervivencia. Acarició mi cabeza para tranquilizarme, diciendo que no había evidencia del naufragio, pero yo seguía muy preocupada. En ese momento, un sirviente informó secretamente algo al ministro. El ministro le dijo al emperador que el cardenal rojo había llegado, y el emperador se levantó para irse. Le recordé que su abrigo todavía estaba aquí. El emperador acarició mi cabeza y me elogió por ser obediente, y me invitó a recibir al cardenal rojo con él. Fuera de la tienda caía una lluvia ligera. Seguí de cerca al emperador. Escuché pasos acercándose a mi lado. Pero para mi sorpresa, el cardenal rojo era un niño pequeño. Me escondí detrás del emperador observando, pensando que se parecía mucho a Doomsday. Mi hermano me lo presentó. Aunque el cardenal rojo era joven, tenía la habilidad de cambiar el clima. Efectivamente, pronto paró la lluvia y el emperador ordenó comenzar el trabajo de traducción. En ese momento, el cardenal rojo se acercó para hablarme, se presentó diciendo que su nombre era Ari, y quería compartir comida conmigo. Me impactó que su comportamiento y gestos fueran exactamente iguales a los de Doomsday. Al siguiente segundo alguien me cargó. El emperador me llevó misteriosamente, pareciendo no querer que tuviera contacto con Ari. En ese momento, Ari sonreía de pie en el mismo lugar. El emperador me cargó y pidió al cardenal rojo que se retirara, pero el cardenal rojo parecía no querer irse inmediatamente. Hice berrinche en la espalda del emperador, pidiéndole que me bajara. El emperador también me advirtió que no me acercara demasiado a él. Lo encontré molesto y le saqué la lengua a su espalda mientras se iba. En ese momento, el cardenal rojo preguntó despreocupadamente cómo me llamaba. Me presenté con expresión fría. De repente se me ocurrió una idea y le pedí a Ari que me acompañara. Así, Ari se convirtió en mi sombra. Pero siempre desaparecía misteriosamente. Cada vez tenía que esforzarme mucho para encontrarlo. Explicó que estaba familiarizándose con los caminos del lugar. Para compensarme, me lanzó un hechizo para eliminar el cansancio. Efectivamente me sentí llena de energía. Admirando esta habilidad suya, le propuse que fuéramos amigos. Pero Ari se sonrojó y tímidamente se tapó la boca mientras aceptaba. Le pregunté si ayudaba a menudo a la gente a eliminar el cansancio. Dijo que esto estaba determinado por la Constitución, que la familia real incluso produciría una reacción de rechazo. Caí en reflexión. Como sean, quien poseía el poderoso poder del dragón marino, produciría una fuerte reacción de rechazo. Pensando en esto, volví a resentir a Cortan. Pero Ari me miraba en ese momento con significado profundo. Quería seguir preguntándole, pero dijo que debía irse, mirando hacia el templo diciendo que no podía estar fuera mucho tiempo. Y prometió que podría buscarlo siempre que lo necesitara. Agradecí su amabilidad y luego lo acompañé de vuelta al salón. Por la noche, todos se sentaron alrededor de la fogata a conversar. Yo también disfrutaba de esa calidez. De repente,
Tuve una conexión telepática. Me calmé y sentí que mi corazón latía más rápido. Corrí de vuelta a la tienda y descubrí que efectivamente era él. La imagen de Sean apareció en la tienda. Todavía me maravillaba esta forma de aparición de la familia real. Sean se sentó y preguntó cómo me había ido. Emocionada, le conté que había hecho un nuevo amigo. Al escucharlo, un destello oscuro pasó por el rostro de Sean. Pero no me di cuenta en absoluto y continué compartiéndole. Él asintió sonriendo, diciendo que esperaba conocer a este nuevo amigo. Luego le pregunté con preocupación si había tenido episodios mientras yo no estaba. Él dijo gentilmente que mis cuidados anteriores lo habían mejorado mucho. Al escucharlo, me sentí muy apenada y modesta. Mirando a Sean, recordé que su maldición era por culpa de Cortan, y me sentí mal. En ese momento, se escucharon gritos fuera de la tienda. Salí al escucharlos y descubrí que eran Adair y mi hermano. Adair me dijo asustada que algo extraño estaba pasando en los pilares. Me quedé en el lugar extrañada por esto. Mi hermano vio a Sean y le pidió que fuera con ellos. Los 4 llegamos junto a los pilares. Vimos a muchos sirvientes con antorchas, también confundidos. De repente, apareció un estruendo enorme. Los ojos de todos ardían por la niebla y no podían abrirlos. En ese momento, me ofrecí voluntariamente a encender las luces. Convoqué a los espíritus marinos y les pedí que me ayudaran a investigar la verdad. Los espíritus marinos me dijeron que habían llegado asesinos. Me asusté. De repente, Adair y mi hermano se pusieron frente a mí. Me conmoví y me quedé paralizada. En ese momento, los espíritus marinos me dijeron que ahora no podían ver nada. Cerca de los pilares también se restauró la calma. Solo esa sirvienta tonta seguía gritando de miedo. Jalé a mi hermano para ir rápido al lugar del incidente. Mientras más nos acercábamos, más fuerte era el olor a sangre. De repente grité sin voz. Vi al abuelo sabio desangrado tirado en el pasto. Rápidamente sacudí al abuelo, rogando que estuviera vivo. La gente alrededor dijo que parecía haber sido víctima de alguna maldición. Desesperada, pensé en el hechizo de resurrección. Necesitaba romper la losa de piedra frente a mí, y de repente, una luz extraña brilló sobre ella. Leí asombrada las palabras que aparecieron en el cielo. Efectivamente era una maldición de la tribu de gigantes marinos. Yo, protegida por los espíritus marinos, había recibido la guía de la herencia milenaria. Mientras lanzaba magia con mis manos, aparecieron varias líneas de texto en la muralla antigua. No pude evitar sospechar que la tribu de gigantes había estado esperando mi aparición. En ese momento, decidí romper primero la maldición de los gigantes. Al verme irme sin expresión, todos tenían miedo de que la maldición los alcanzara y no se atrevían a acercarse. Mirando a este grupo de cobardes, mostré una expresión de disgusto. Me arrodillé al lado del abuelo sabio, con el corazón desgarrado. En ese momento, Sean apareció a mi lado para consolarme. Con su ánimo, reuní valor. Luego, junté mis manos y usé el poder del mar para lanzar un poderoso hechizo. Todos quedaron atónitos ante esta escena extraordinaria. En ese momento, Sean y yo parecíamos fusionarnos, liberando un poder tremendo. Resucité al abuelo sabio. Sean me miraba con alivio. Pero me desmayé sobre el abuelo por falta de energía. La sirvienta gritó aterrada al verlo. Mi hermano inmediatamente me abrazó, confirmando que solo estaba dormida. Y envió a alguien para llevarme de vuelta al campamento. La sirvienta tonta cuidaba de mí mientras dormía en la cama. Cuando abrí los ojos aturdida, me senté bruscamente en la cama. La sirvienta tonta se asustó con mi reacción. Adair vino al escuchar y tomó mi mano con preocupación. Al verme bien, lloró emocionada. La consolé pacientemente. Ella secaba sus lágrimas felizmente. Me dijo que hacía unas horas el abuelo sabio había despertado y también vino a verme. Luego quiso prepararme comida. Volví a pensar en esa muralla antigua. Claramente era un mensaje de la tribu de gigantes para mí. Me estrujé el cerebro intentando entender. Pero al siguiente segundo, me rendí y me quedé acostada en la cama. Si quería ver a la tribu de gigantes, debía construir un barco de Atlantis, e ir al lugar donde desapareció mi hermano 2. Al día siguiente, Adair me urgió a salir rápidamente de este lugar peligroso. Viendo su preocupación, no sabía cómo negarme. Así que acepté regresar al palacio, y pronto emprendí el viaje de regreso. No esperaba que los traductores también vinieran a despedirme. Me agradecieron por salvar la vida del abuelo sabio. Solo sentí que era lo que debía hacer. El abuelo sabio salió de entre la multitud y me pidió que tuviera mucho cuidado. También le pedí que viviera 50 años más, ni un año menos. Pero en ese momento se me ocurrió que podía pedirle al abuelo sabio que me ayudara con algo. El abuelo sabio preguntó curioso qué era. Tosí y le pedí que se acercara, luego le susurré al oído.
El abuelo sabio aceptó de inmediato y prometió que definitivamente podría hacerlo por mí. Mi exnovio me selló durante 1000 años con magia secreta. Pero quién sabía que ahora reaparecería, y enviaba a un niño muy parecido a él para acercarse a mí. ¿Qué pretendía exactamente? Justo ahora, regresé al palacio. Le dije a Adair que no me siguiera y corrí sola a buscar a Sean. Nunca había estado separada de Sean tanto tiempo, rogaba sin parar que estuviera bien. El ministro que salía por la puerta se sorprendió de verme aquí. Le pedí traviesamente que guardara el secreto. Abrí la puerta sigilosamente. Sean notó que había alguien, detuvo su mano mientras escribía y preguntó con autoridad, ¿quieres morir? Me asusté por su comportamiento inusual, pero aún así me reconfortaba ver su crecimiento. Me acerqué alegremente, pero él golpeó la mesa furiosamente, con rostro sombrío queriendo castigar al sirviente desobediente que había entrado. Pero al voltear, vio que era su pequeña adorada en quien pensaba día y noche. Instantáneamente se volvió amable y preguntó por qué había regresado antes. Al escucharme decir que regresé inmediatamente porque lo extrañaba, Sean se sonrojó. Feliz, quiso prepararme mucha comida deliciosa. Oliendo el aroma de la comida, me sentí muy feliz. Sean se sentó a mi lado y preguntó si había encontrado tesoros. Toqué mi bolsillo y dije, por supuesto. Luego le di a Sean un tesoro con un hechizo. Sonreí maliciosamente y dije, este es un hechizo que puede hacer que la gente cercana se quede calva. Sean se divirtió con esto, y dijo que lo guardaría bien, luego acarició mi cabeza. De repente preguntó con cautela qué olor tenía yo. Olí pero no noté nada diferente. Conteniendo su odio, dijo que alguien había marcado profundamente un olor en mí. De repente, la puerta se abrió. Trajeron los bocadillos. Luego, disfruté felizmente de la comida. Sean preguntó con cautela quién era ese nuevo amigo que había conocido. Emocionada, le conté sobre el cardenal rojo Ari, y le dije que Ari podía controlar el clima. Sean explicó sonriendo que todos los cardenales rojos pueden controlar el clima. Pensé que hacerme amiga de él fue la decisión correcta. Sean continuó preguntando con cautela si me había divertido con Ari. Asentí y dije que Ari también me había lanzado un hechizo de bendición. Iba a decir más pero me detuve, apreté los puños con dolor, apretando los dientes. Si mi hermano 2 estuviera aquí, definitivamente estaría feliz de escuchar estas historias. Definitivamente iré a buscarte, hermano. En su corazón odiaba que el cardenal rojo se atreviera a marcar a su Bobo, no podía dejarlo así. Bobo era el ángel de Sean. El momento en que resonó con Bobo por primera vez, Sean se sintió vivo por primera vez. Pero el cardenal rojo quería quitarle a su Bobo. Entonces, Sean levantó la mano, convocó a los 3 asesinos y los envió a destruir el templo. Los asesinos preguntaron si debían dejar vivos a los fieles. Sean pensó que esto no me gustaría, que me enojaría si me enteraba, así que decidió perdonar las vidas de los fieles. Luego, advirtió a los asesinos que nadie debía resultar herido durante la operación. Mientras tanto, en el templo, Ari caminaba solo por el pasillo. Con el corazón pesado, llegó a un lugar oculto. Ari miraba sin brillo en los ojos al hombre frente a él. Pero lo que nadie podía imaginar era que este hombre era Dunstr. Ese terrible exnovio que fue mi subordinado. Pero ahora, se había convertido en el dios supremo de este mundo. ¿Qué está pasando realmente?